A continuación, Radio María presenta El Gozo del Evangelio, programa producido y dirigido por la Oficina de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Le invitamos a escuchar y participar. Anunciaremos con nuestra vida y nuestra palabra a Jesucristo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo en Cristo, en nuestra Madre María, a todos los que nos escuchan por esa señal de Radio María. Bienvenidos a este programa, El Gozo del Evangelio, con el día de hoy con su servidor, Juan Carlos Moreno. Este programa conducido por la Arquidiócesis de Galveston, Houston, su Oficina de Evangelización y Catequesis, y también junto con mis colegas Adrián Herrera y Gerardo Lalo Salazar, tenemos la gracia y el honor de conducir este programa. Qué bueno que están hoy en día con nosotros. Estamos hoy día viernes en vivo con un muy buen tema. Vamos a hablar de razones para ir a misa, ya que siempre oímos argumentos, a veces oímos quejas, a veces oímos excusas de parte de familiares, amigos, de personas, incluso católicos, que ya dejan de ir a misa por una razón u otra. Entonces te vamos a dar el día de hoy algunas razones. Vamos a hablar también de la importancia de lo que es ir a misa para nosotros los católicos. Pero antes de eso, vamos a comenzar como es debido, como es siempre nuestra costumbre, con una oración. Y entonces nos ponemos en presencia de nuestro Señor Altísimo, que todo lo creó, que nos ama, que nos da la salvación, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta es una lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ustedes, hace tiempo se habrían convertido, vestidas de sayal y sentadas en la ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al infierno. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Y a quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra de Dios. Te damos gracias, Dios Padre, por esta oportunidad de estar aquí con nosotros. Te pedimos, derrames tu gracia sobre todos estos hermanos y hermanas que escuchan Radio María. Y gracias por lo que nos das este mensaje. Escuchamos en este pasaje del Evangelio ese rechazo de las diferentes poblaciones, las diferentes ciudades, que se creen vivir en una autosuficiencia, no necesitan de Dios. Y precisamente este rechazo, este estar centrados en uno mismo, este egoísmo, es lo que vemos el día de hoy en muchos países, en muchas poblaciones, que cierran sus fronteras, aún viendo la necesidad tan fuerte de las personas que van saliendo de la opresión, van saliendo de la persecución, van saliendo de la guerra, de la pobreza. Esta actitud entonces de egoísmo, de un nacionalismo, eso es lo que está sucediendo en este pasaje del Evangelio, este rechazo a los demás, este rechazo que es contrario a nuestra esencia como cristianos, a nuestra identidad cristiana, y es contrario también al Evangelio de Jesucristo. Hermanos y hermanas, el día de hoy tenemos la memoria de un gran santo, un santo padre de la Iglesia, San Jerónimo, que es conocido especialmente por haber traducido la Biblia de sus idiomas originales al latín, en esta versión conocida como la Vulgata, que por mucho tiempo ha sido la versión oficial
de la iglesia. De San Jerónimo, entonces, podemos decir que tenía un gran amor por las Sagradas Escrituras. Y tenemos un dicho de él que nos dice: deseamos traducir las palabras en obras, no hablar de cosas santas, sino también de hacerlas. El día de hoy, hermanos y hermanas, pidamos la intercesión de San Jerónimo para que nosotros seamos capaces de traducir la palabra de Dios en nuestras acciones. Muchísimas gracias. Quédense con nosotros, que ya regresamos. Muy bien, muchísimas gracias por su compañía, a todos los radioescuchas en el área de Houston especialmente. También por el área de Chicago, Milwaukee y todas las áreas donde llega por internet también esa señal de Radio María. Están escuchando su programa El Gozo del Evangelio, su servidor Juan Carlos Moreno, director asociado en la Oficina de Evangelización y Catequesis. El día de hoy, con el tema de la importancia de la misa, algunos argumentos, algunas defensas, algunos consejos que te podemos dar cuando tus hijos no quieren ir a misa. Pero antes de entrar al tema, un poco de lo que es la información acerca de la asistencia a la misa, sobre todo en este país de Estados Unidos. Me puse a buscar algunas cifras para darme una idea, bueno, cómo está la situación aquí en el país de Estados Unidos, cuántas personas, cuántos católicos, cuántos hermanos van a misa. Y primero que nada, lo que tienes que saber es que Estados Unidos hoy en día es el cuarto país con más católicos en el mundo. Mucha gente piensa Estados Unidos, bueno, quizás un país fundado por protestantes, más bien la presencia de los protestantes. Bueno, sí, hay muchos aquí. Pero en realidad, este país tiene la cuarta población de católicos en el mundo. Nada más lo superan México, Brasil, las Filipinas. Entonces, detrás de México, Brasil y Filipinas viene Estados Unidos con el más alto número de católicos en el mundo. ¿Ok? Ahora, sabiendo eso, ¿cuántos de esos católicos van a misa? Bueno, tristemente, en nuestros días, la última fecha, el último año que tenían cifras fue el año pasado. Y según las encuestas que hacen diferentes organizaciones, una organización de estadísticas católica nos dice que hoy en día solamente 24%, únicamente el 24% de católicos asisten a misa domingo con domingo. Quizás la cifra es diferente si lo medimos de otra manera, pero haciendo lo que nos pide la iglesia, que es ir a misa cada domingo, un poquito menos de un cuarto de todos los católicos de este país lo cumplen. Y también hay que tener en cuenta el ritmo de vida que hay en este país. Trabajamos mucho. Hay personas que por cuestiones de trabajo no pueden ir a misa, les toca trabajar en un restaurante, en un hospital, en un hotel, cosas que hasta cierto punto pues sí también son bastante necesarias, ¿no? Pero también dentro de este grupo de personas que no van, aparte de los que lo hacen por necesidad, y también hay muchas personas que simplemente lo hacen por elección. Dicen, bueno, es que ya para mí esa misa es muy aburrida, el padre que hay aquí ni siquiera habla bien el español, el coro canta bien feo, el sermón del padre también no se le entiende, tengo mucho que hacer con los niños. Entonces salen también muchas excusas dentro de las razones por qué la gente no va a misa. Entonces, vamos a estar hablando un poquito de eso, de por qué para nosotros es tan importante, cómo esas excusas no son válidas, ya que ir a misa pues es parte esencial de nuestra identidad como católicos, forma parte esencial de quiénes somos, y vamos a hablar de eso. Entonces, unas cuantas objeciones primero como entrada al tema. Mucha gente dice, no, es que yo en realidad no soy persona religiosa, eso de la religión organizada, eso a mí no me va. Yo sí soy una persona muy espiritual, ¿verdad? Yo sí conozco a Dios y todo, pero es más bien yo y Dios, yo no necesito a los demás. O sea, ¿por qué tengo yo que ir a un cierto lugar? ¿Por qué tengo yo que reunirme con ciertas personas? No, para mí es yo y Dios solito, ¿verdad? Es un argumento, es una objeción que comúnmente escuchamos. Y bueno,
alguna respuesta, alguna reflexión acerca de eso. Bueno, Dios nos ha creado como seres sociales. Necesitamos el uno del otro y vivimos en comunidad siempre, empezando por la familia. Dios quiere que estemos juntos también en comunidad para alabarle. Y Jesús mismo nos dejó esa indicación, como podemos leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20. Ahí donde estén reunidos 2 o más de ustedes en mi nombre, ahí estaré. Entonces, donde está ahí la comunidad, donde nos congregamos en su nombre, tenemos la promesa de nuestro Señor Jesucristo de que Él va a estar ahí con nosotros. Entonces, ahí tenemos una indicación del por qué nos reunimos ya en la misa. Y las personas que dicen eso, de que no, yo soy espiritual, pero no religioso, yo sí, eso de la religión organizada, bueno, pues esas personas en realidad lo que quieren es el beneficio de lo que es la religión, ¿verdad? El contacto con Dios, el sentirse bien, porque no nos engañemos. Este contacto con Dios, ese voltear una mirada a Dios, ese darle entrada en el corazón, es parte esencial de lo que somos y nos hace falta cuando no lo tenemos. Y así vive el mundo muchas veces buscando lo que ni siquiera saben, buscando la presencia de Dios en sus vidas, buscándolo en los lugares equivocados. San Pablo ve evidencia de esta búsqueda cuando él va en su predicación en Grecia y se detiene en la ciudad de Atenas. Y pasando por la ciudad se da cuenta de que había un montón de diferentes altares para los muchos dioses que tenían. Y tenían incluso un altar para el Dios desconocido. Y él le dice a los atenienses, ese Dios que ustedes conocen es el Dios que yo les vengo a predicar. Entonces, ese es nuestro Dios, el Dios desconocido para muchos de nosotros. Porque no nos gusta venir a su encuentro, no nos gusta más bien las reglas. Nos gusta sentirnos bien con Dios, de que estamos con Él. Pero no nos gusta la moralidad. No, nos sentimos a veces que la iglesia nos impone reglas, que nos impone cosas que hacer, que tenemos que dar dinero. Bueno, todo esto, hermanos y hermanas, forma parte de la voluntad de Dios para nosotros, que nos ha dejado su ley, la ley que está inscrita en el corazón, la ley moral, la ley natural, también como la ley de la iglesia, los 10 mandamientos, pero todo con el propósito de que lo sigamos y que estemos en el camino hacia Él. Y cuando nosotros compartimos clases sobre la moralidad y la ética y todo eso, les ponemos un ejemplo muy simple a los hermanos. Le decimos, imagínate que vamos a ir a jugar un partido de fútbol, ¿verdad? Qué padre. Están los equipos, están los árbitros, todo está arreglado, el pasto cortadito y todo. Pero en vez de llegar a jugar como se debe, decimos, no hay reglas. Ahí arréglenselas como puedan. Mete la mano si quieres, salte de la línea. ¿Qué va a pasar? Pues no va a haber juego, no se puede disfrutar. Pues esta es una analogía un tanto sencilla para lo que es nuestra vida. Sin esas reglas, sin esas normas que nos deja nuestro Señor Dios, pues no se puede vivir la vida. La gente piensa que es una imposición, no, es una ayuda de nuestro Dios. Y es siguiendo estas reglas que nosotros podemos ser felices. Y la vida humana está llena de ejemplos de personas que quieren hacer las cosas como quieren y pues nunca les va bien, ¿verdad? Entonces eso es lo que buscan esas personas que dicen ser espirituales y no religiosas. Entonces ahí está una objeción. Otra objeción, pues ¿para qué ir el domingo? Yo me encuentro hermanos que dicen, bueno, yo no puedo ir el domingo, voy el lunes, voy el lunes a misa. O otras cosas, ya fui el viernes en la escuela, si mi hijo o mi hija va a escuela católica, yo ya fui el viernes, ¿yo para qué voy el domingo? Créanlo o no, es algo que he oído en la vida real, tristemente. Y la realidad es que el mandamiento de la iglesia, el precepto, es de ir a misa no de cualquier otro día de la semana, sino los domingos y obviamente las fiestas de guardar, ¿verdad? El precepto es de los domingos. ¿Por qué? Porque observamos el domingo en un especial honor debido a que es el día de la resurrección del Señor. Entonces, por eso la iglesia, de hecho, cambia lo que era también el precepto del descanso que Dios mismo había establecido en las Sagradas Escrituras, en el libro de Génesis.
Eh, ese descanso en el séptimo día se refiere al sábado. La iglesia entonces, con esa autoridad dada por Dios, cambia entonces incluso este descanso del sábado al domingo. El domingo entonces pasa a ser el día del Señor, el día de fiesta por excelencia, es el día de guardar. Entonces no pienses tú, ay, fallé el domingo, no pude ir, bueno, voy a ir el lunes. No cuenta ese precepto, no estamos honrando la resurrección de nuestro Señor. La única excepción a esto, porque la gente también se pregunta, bueno, hay gente que va los sábados en la tarde. Bueno, eso es diferente porque en la concepción de lo que es la duración del día, que viene ya de nuestros hermanos los judíos, que nos dan como herencia, el día para ellos y religiosamente para nosotros, el día para nosotros comienza no a la 1 de la mañana, comienza más bien con la caída del sol, la caída del sol en la tarde. Por eso, para nosotros, la misa del sábado, por ahí empezando a las 5, 5:30, 6, ya a esas horas ya cuenta como misa del domingo, porque ya religiosamente, en esta consideración del calendario, ya estamos dentro del domingo. Entonces, esa es la única la única excepción, y por eso la iglesia guarda el domingo como día de fiesta, ¿ok? Entonces, esas son un par de objeciones. Ahora, también mucha gente dice, pues, ¿para qué voy a misa? Que no le veo sabor, no le veo importancia, no tiene ninguna relevancia en mi vida. ¿Para qué me sirve? Yo sí vivo muy bien, me va muy bien, no necesito de hacer de eso. Y hay que ser, pues, bien claros con los hermanos, hay que ser bien claros con nuestros familiares y pues, delicadamente, pero también con firmeza, de manera muy amorosa, con mucha caridad, pero también con firmeza, el establecer que vamos a misa porque es nuestro deber. Vamos a misa porque nosotros, si en verdad creemos en Dios, porque muchas de esas personas que no van a misa también sí te van a decir, claro, yo creo en Dios, pero si en realidad creemos en un Dios, entonces también debemos de creer que tenemos este deber de rendirle culto a Dios. Nuestro deber como criaturas de Dios que somos es de darle culto a Dios, darle las gracias por darnos la vida, por darnos todo lo que nos da y todo lo que somos. Y la misa es precisamente eso, una acción de gracias. La palabra para este gran sacramento que celebramos en la misa, Eucaristía, proviene de un término griego que significa precisamente acción de gracias. Y si tú le pones atención, ponle atención en el sábado o el domingo que vayas a misa, cuando llega la hora de la plegaria eucarística, la consagración, llega un momento donde el sacerdote comienza a hacer una acción de gracias. Te damos gracias, Dios Padre omnipotente, todopoderoso, por estos dones que nos has dado. Y ahí te darás cuenta, ponle atención, medita en esas palabras, o si tienes tu misal, ¿verdad? Donde viene el orden de la misa, léelo ahí, para que te des cuenta el gran acto de alabanza, el gran acto de adoración que es ir a misa. Nos volvemos más humanos. Nos volvemos más humanos, digo esto, porque el realizar el propósito para el cual fuimos hechos nos hace más perfectos, nos hace más humanos. Y de hecho, al ser un acto donde celebramos y recibimos la gracia de Dios, nos hace también más divinos, nos hace más como Dios, que es el propósito de la vida cristiana, imitar a Jesucristo, ser como Él. Y esa es una de las más grandes razones entonces para ir a misa, porque es nuestro deber, no es algo opcional, es nuestro deber como criaturas de Dios, es el realizar nuestro propósito en la vida. Ahora, no solamente es nuestro deber así, pero hay que ver que también es el mandato de Dios. Dios nos ha expresado su deseo de que debemos rendirle culto a Él. Hay que recordar que el tercer mandamiento que Dios le da a Moisés, como vemos en el libro del Éxodo capítulo 20, le dice, recuérdate de santificar el sábado. Como ya les expliqué, la iglesia transfiere la fiesta del sábado al domingo. Recuérdate de santificar el sábado,
Entonces este pasaje del libro del Éxodo, capítulo 20, nos recuerda la gran importancia, el mandato que Dios nos ha dado de santificar, de guardar un día que no sea como todos los demás. Porque el domingo también debe de estar consagrado como un día de descanso, como un día para el Señor. No puede ser un día más de la semana para nosotros los cristianos. No puede ser el día en que me voy a las tiendas todo el día de compras, ¿verdad? Algunas hermanas o algunos hermanos, que es el día en que se plantan en el sofá y se miran todos los partidos de fútbol del mundo, ¿verdad? No puede ser así. Un día más bien consagrado al Señor, consagrado en oración. Si tienes familiares, si eres padre de familia, un día entregado a tus hijos, que es ahí donde está nuestra vocación. Pero la importancia se ve ilustrada de este mandato de Dios, que yo les pongo el ejemplo que nos da nuestro Papa Benedicto XVI en un libro que escribió cuando era todavía cardenal, el cardenal Joseph Ratzinger, su nombre. Escribió un libro que se llama El espíritu de la liturgia. Él es un gran teólogo y con un gran interés en la liturgia. En su libro, el entonces cardenal Ratzinger nos explica que este mandato, esta orientación a darle culto a Dios, es la razón misma para la liberación del pueblo de Dios de Egipto. Y yo siempre le pregunto a los hermanos, ¿cuál es la razón por la cual Dios libera a su pueblo de Egipto? Y bueno, dicen unos, pues para que sean libres, pues para sacarlos de la opresión, para llevarlos a la tierra prometida y todo eso. Y sí, o sea, todo eso, ¿verdad? Son buenas razones. Pero en realidad, cuando leemos las Sagradas Escrituras y nos dejamos guiar por lo que dicen, esas no son las razones que menciona la Sagrada Escritura. Claro que se pueden deducir, ¿verdad? Pero lo que menciona la Sagrada Escritura lo podemos ver cuando va Moisés al faraón mandado por Dios y le dice, dile al faraón que el Señor Dios te manda. Dile que deje salir a mi pueblo. ¿Para qué? Para rendirme culto, dice el Señor. Deja salir a mi pueblo para rendirme culto. La razón de la liberación, la razón del éxodo, la razón por la cual se desencadena la historia de la salvación aquí con la teofanía de Dios en Moisés, es para que el ser humano esté en libertad de servir, de alabar y de adorar a nuestro Dios. Y para nosotros hoy en día, hermanos y hermanas, tristemente, este derecho, esta gracia, este honor que tenemos de dar a Dios, pues no lo valoramos, lo hemos dejado a un lado. Entonces, muy importante recobrar este sentido de que es el mandato de Dios, que es la razón de la liberación, es la razón que nos manda al nuevo Moisés, nuestro Señor Jesucristo, para establecer esta nueva alianza con nosotros. Es muy importante recordar esas cosas. Muy importante también el ir a misa, porque es ahí donde nosotros los católicos venimos al encuentro de nuestro Señor Jesucristo presente en la Eucaristía de manera real. Está su presencia real en la Eucaristía. Para nosotros entonces es el pináculo de nuestra vida de fe, de todo lo que hacemos, que vivimos en oración, que nos manda la iglesia a hacer obras de misericordia. Todo eso lo que está haciendo es irnos orientando, irnos encaminando a este encuentro con el Señor en el altar, en ese sacrificio y banquete que es la Sagrada Eucaristía, donde nos enseñan los padres del Concilio de Trento, está nuestro Señor Jesucristo presente de manera real, su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por eso es importante, porque la Eucaristía nos hace lo que somos. Decía un teólogo muy importante, que la Eucaristía hace a la Iglesia y la Iglesia hace a la Eucaristía. Hay una relación muy estrecha entonces entre lo que es la Eucaristía y la Iglesia. La Eucaristía forma a la Iglesia y es la Iglesia
con esa orden dada por Jesucristo de hacer esto en memoria mía, que realice el memorial de la obra de la salvación, en la consagración de las especies del pan y el vino, para que por obra del Espíritu Santo se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús. Hermanos y hermanas, gracias por estar aquí con nosotros. Quédate con nosotros, que vamos a tomar un descanso para otra breve melodía, y que quédate con nosotros, que ya regresamos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este su programa, El Gozo del Evangelio, conducido por la Oficina de Evangelización y Catequesis en la Arquidiócesis de Galveston, Houston. El día de hoy, con su servidor, Juan Carlos Moreno, conduciendo este programa. Un honor, una gloria para Dios estar aquí con ustedes. Estamos hablando el día de hoy de la importancia de la misa, por qué estamos llamados a hacerlo, por qué es tan esencial para nosotros. Hablamos de algunas objeciones también. Antes de continuar con el tema, también quería mencionar que aquí en Radio María lo importante son ustedes, los radioescuchas, y nos llegan un par de preguntas para nuestro programa. Una de ellas, una catequista sobre lo que es el significado de la señal de la cruz. Bueno, la señal de la cruz es lo que nos marca también como cristianos. La cruz, que pasa a ser de instrumento de tortura a instrumento de nuestra salvación. Lo tomamos los cristianos como ese recordatorio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que realiza para nuestra salvación. Y entonces, con esa señal que hacemos en el cuerpo, ¿verdad?, también es una manera de santificar, de entregar a nuestro Dios nuestro cuerpo, ¿verdad?, nuestra mente, nuestro corazón, estos brazos que laboran para Dios. Entonces también tiene un cierto significado simbólico de nuestro consagrar nuestro ser hacia Dios, un recordatorio de nuestra fe, porque ya la señal de la cruz también es como un mini credo, el expresarnos, el hablar de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya estamos expresando esta fe trinitaria que nos marca como cristianos. Entonces, otra pregunta que llegaba ahí al buzón de preguntas que estamos contestando es sobre si existía Jesús antes de haber nacido. Y la respuesta es que sí, claro que existía Jesús antes de nacer. Hay que recordar que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad y expresamos nuestra fe en Jesús como verdadero Dios, verdadero hombre. Como Dios, como verbo divino, como la palabra de Dios, Jesús es preexistente, o sea, él ya existía con anterioridad. La diferencia, como dices tú, al nacer es que toma entonces la humanidad, toma forma humana, toma la carne, como nos dice el evangelista de manera tan hermosa, tan poética, el evangelista Juan, en el prólogo a su evangelio. En el principio estaba la palabra, y la palabra era Dios. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces ahí está la respuesta, sí, claro que Jesús existía antes de haber nacido. Él era preexistente desde todos los tiempos, coeterno, igual al Padre en todas cosas, verdadero Dios y verdadero hombre, como es la fe que expresa nuestra iglesia. Entonces, muy bien. Continuamos entonces con nuestro tema y también, como siempre, les invitamos a llamarnos, ya sea el día de hoy o si tienen alguna pregunta para los conductores de este programa. Nosotros somos personas que trabajamos en la catequesis, en la formación. Entonces sí, estamos un tanto equipados para poder con mucho gusto contestar esas preguntas. También el día de hoy, si tienes alguna pregunta, algún testimonio, estamos al aire. En el área de Houston, 713-939-0270. Una vez más, 713-939-0270. En el área de Chicago, 773-486-5505. Y también libre de costos, si estás fuera de esas áreas, puedes llamar al 1-866-880-7136. Entonces, continuamos. ¿Por qué debemos de ir a misa? Bueno, también fue otra razón, es que fue el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos ya de razones de que es nuestro deber como criatura de Dios, que fue el mandato de Dios en el Antiguo Testamento. Y también Jesús, nuestro Señor, nos deja ese mismo mandato. ¿Cuándo nos deja ese mandato? Bueno, en la última cena, cuando de hecho establece este gran sacramento, su presencia eterna para nosotros en la Sagrada Eucaristía, porque nos dice, este es mi cuerpo
que será entregado por ustedes, y nos dice, hagan esto en memoria mía. Era la intención entonces de nuestro Señor Jesucristo que este acto se volviera a realizar. Y para eso también nos dejó establecido el sacerdocio, porque son los sacerdotes entonces los que pueden y tienen las facultades, la gracia de Dios, para consagrar estas especies del pan y el vino, para que con la gracia del Espíritu Santo se conviertan en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús también nos deja este mandato. También la iglesia tiene en sus mandamientos este mandato de ir a misa todos los domingos. Antes de pasar al mandamiento de la iglesia, tenemos una llamada. Estamos con Manuel en otra línea. ¿Nos puedes escuchar, hermana? ¿Cómo le va, hermana? ¿En qué le podemos servir el día de hoy? ¿Cómo está? Pues también para que lean todo el capítulo entero, ¿eh? Para que no nada más se queden con uno. Claro que sí, hermano, con mucho gusto. Sí, lo hacemos así también para que leamos un poquito más. Ándale, pues, muchísimas gracias, hermana. Muchísimas gracias por llamar. Que Dios me la bendiga. Sí, gracias, hermana. Muy bien. Buena recomendación, claro, te les podemos dar eso y le digo, bueno, pues también para que leamos un poquito más, ¿verdad? La iglesia nos deja este mandamiento también de asistir a misa los domingos, o como ya lo mencionamos, la víspera, ¿verdad? El sábado en la noche. También los días de guardar, este es uno de los 6 mandamientos que tiene la iglesia. Como también nos manda a recibir la comunión al menos una vez al año, en la Pascua. Como también confesar cualquier pecado mortal que tengamos, observar los días de ayuno, los días de abstinencia, todo eso, todos esos mandamientos, ¿verdad? Son cosas mínimas. Esto de recibir la Eucaristía una vez al año, pues es lo más mínimo para que no se pierda nuestro contacto, nuestra relación con Dios. Muy bien, tenemos otra llamada, está en la otra línea de Mónica, ¿nos puedes escuchar, hermana? Muy bien, bendito sea Dios. ¿De dónde nos hablas, Mónica? Yo soy de Houston. Muy bien. ¿Y qué nos quieres compartir? Está hablando de la misa y de los mandatos de Dios, pero me pongo a pensar que entre más uno va a la misa, simplemente sería bonito que fuera por amor, ¿no crees? Sí. Que no fuera algo mandado por ahí. Como cuando la persona se enamora de alguien y qué malo que le digas, me tienes que besar, me tienes que abrazar, me tienes que hacer esto, Sí. me tienes que hacer aquello. Todo lo que dice Jesús que murió por nosotros por amor, es verdad. Que nos dio a su madre por amor, es verdad. Y dirá la gente, ¿cómo saberlo? Pues preguntándole, porque Él está vivo. Él está en la Eucaristía. Si tenemos preguntas y si tenemos dudas, decirle. No necesitamos hablar en alto, en nuestro corazón tres no te creo, me podrías guiar a ti, me podrías hacerme que me enamorara de ti, me podrías hacer sentir lo que me hace sentir a otras personas que hagan, no por mandato, sino por amor a ti, que te adoran, que te sienten ese calor, que sienten ese amor. Y él está escuchando, se lo digo por testimonio propio. Porque antes, cuando andaba uno ciego y en las cosas del mundo, pues uno no lo sentía, pero en la misa está todo. Entonces empieza el Padre la misa con el Señor está con ustedes y nosotros, toda la comunidad de los aquí juntos, que estén en él. Ahí ya, cuando instituyó Dios el sacerdocio, eso es lo que dice a ellos les da el poder de su espíritu para sentir a Jesús ahí en ellos. Y si uno se lo da de corazón, quiere sentirse en el sacerdote. Él lo hace posible. Yo soy testigo de eso porque los sacerdotes que me ha presentado él, porque
para la gloria de su nombre. He vivido a Él en ellos. He platicado con Él por medio de ellos, de todas las escrituras y todas sus preguntas y todas las ansiedades. Como cuando habla uno con una persona que quiere amar, como que nos guíe, cómo, porque Él lo sabe todo, nosotros no sabemos nada. Él tiene todo el poder, Él tiene toda la gloria. Y si queremos ser intercesores, estamos delante de Jesús, Eucaristía, Jesús, sacerdote. Estamos ahí y estamos intercediendo cuando hacemos las peticiones por el mundo entero. Somos intercesores todos ahí en la comunidad. Así es, hermanita. Muchísimas gracias, hermana Mónica. Y les agradecemos, no tienen idea ustedes, ahí en Radio María, a todos. No hay uno que se quede atrás. Como empiezan ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Él los está escuchando y se mueve por medio de ustedes, por una palabra, por algo, los mueve nuestros adentros, porque Él está vivo. Bendito sea nuestro Dios. Muchísimas gracias, hermana, por su llamada. Amén. Tenemos también en otra línea a Charlie. ¿Nos puedes escuchar, hermano? ¿Estás con nosotros, Charlie? ¿De dónde nos llamas? ¿De dónde nos llamas, hermano? Muy bien, ¿qué nos quieres comentar el día de hoy? Sí. Ujú. Sí. Pues muchísimas gracias, Charlie. Pues para todos necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios, Charlie. Muchísimas gracias, hermano. Gracias por tu llamada. Amén, amén. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Gracias. Muy bien, gracias por estas llamadas y para eso estamos aquí y buscamos siempre el contacto con el Radio Escucha, así que bienvenidos a esas llamadas. Ya en la recta final del programa, un par de cositas más. Darnos cuenta lo que hacemos en la misa. Ya hablé de lo que son las razones, las objeciones, pero ya uno que está convencido, bueno, como dijo la hermana, ¿verdad? Hay que estar enamorados de Dios. Hablamos de mandamientos, pues porque es el lenguaje de la iglesia. Uno como catequista, uno como maestro en la iglesia, pues no les puedo llamar otra cosa, no les puedo decir recomendaciones, sugerencias, no. Pues la iglesia nos lo enseña como mandamientos. Claro, ciertas personas no reaccionan bien al lenguaje de mandamientos, piensan que es una imposición. Bueno, por eso les digo, hay que hacerlo amablemente, hay que invitarlos con el ejemplo también. Si estamos de mal carácter, de mal genio, dicen, pues ¿para qué quiero ir allá? Para convertirme como tú. No, ¿verdad? Entonces, cabe recordar, entonces, ya que estamos nosotros aquí adentro, bendito sea Dios, que lo hemos llegado a conocer y que estamos creciendo en ese amor con Él, hay que renovarnos también nosotros en nuestro entendimiento de lo que hacemos en la misa. La misa es, antes que nada, un sacrificio, el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo.
porque a través del sacerdote, Él ofrece en nuestro nombre a Jesús, en su cuerpo y su sangre, al Padre, lo ofrece al Padre. Una vez más, oigamos, pongamos atención a esa plegaria eucarística, donde se realiza esa ofrenda. Así como Jesús mismo se ofreció al Padre en la cruz, aquí nosotros, en nuestro hoy en día, de forma obviamente no cruenta, no sangrienta, nosotros aquí volvemos a presentar, o sea, representamos, volvemos a presentar, hacemos presente hoy en día la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y celebramos su resurrección. Es a través de este memorial de su muerte y su resurrección que ofrecemos a Dios nuestra alabanza. También expresamos ahí nuestro arrepentimiento, ¿verdad? En el acto penitencial de la misa, nuestro dolor por el pecado y nuestro agradecimiento a Dios por su perdón, por su acogida, por la gracia que Él nos da. Entonces hay que continuar creciendo en ese amor, recordando que primero que nada la misa es sacrificio, pero también no podemos hacer a un lado el otro aspecto, porque la iglesia nos enseña, la misa tiene un doble aspecto. El primero, el de sacrificio, pero también ese segundo aspecto muy importante, el de banquete, el de comida, el de celebración. En la consagración, ese pan y ese vino, por el poder del Espíritu Santo, se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. No de manera simbólica únicamente, sino es la verdadera carne, la verdadera sangre de Jesús, bajo las apariencias de pan y vino. Cuando recibimos a Jesús, recibimos al mismo Señor nuestro. Y Él se hace comida para nosotros. Por eso hay que recordar que la Eucaristía también es banquete, también es comida. La vida de Jesús nos enseña que Él vino para darse para nosotros como comida espiritual. Jesús nace en la población de Belén, que significa lugar del pan, en cumplimiento con la profecía, como descendiente de David. Nace en el lugar del pan. Cuando nace, las manos de nuestra Madre María, su esposo San José, lo ponen en un pesebre. En este pesebre, que es el lugar donde se pone el alimento para los animales. Una vez más, indicándonos que Él vino para darse como comida para nosotros. Él es verdadera comida para nuestra alma. Y nos lo dejó bien claro también en el Evangelio de Juan, capítulo 6. No le voy a dar versículo porque todo el capítulo es importante, léalo todo. Nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Amén, amén. Yo les digo que a menos de que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tendrán vida eterna. Quien come de mi carne y bebe de mi sangre, tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come de mi carne, bebe de mi sangre, permanece en mí y yo en él. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, hablándonos de cómo su presencia eucarística es comida para nosotros. Entonces, hermanos y hermanas, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. De manera de resumen, hablamos hoy de la misa, de las razones para ir, de cómo tristemente pocos católicos ya en este país de Estados Unidos van a misa. Hablamos de un 24%. Dimos respuesta a algunas de las objeciones de por qué vamos a misa los domingos, por qué ir del todo. Es nuestro deber como criaturas de Dios, es el mandato de Dios, es el mandato de la Iglesia, el mandato de Jesucristo. Como nos recordó la hermana también, lo hacemos por amor, ¿verdad? En un principio a lo mejor es mandato, ¿verdad? Pero cuando crecemos en amor a Dios, pues no hay quien nos separe de Él. Dicen las crónicas históricas de los primeros cristianos, cuando se daba esa persecución, que les decían a los primeros cristianos que renegaran de Dios, que ofrecieran sacrificio a los ídolos, y ellos se negaban a hacerlo. Ellos decían, ¿cómo vamos a vivir separados de Dios? ¿Cómo podemos vivir sin ir a misa? Siempre les recuerdo a los hermanos esta historia.
para ilustrar la importancia que tenía para los primeros cristianos el asistir a la Eucaristía. Y para nosotros, pues ya nada más se nos pone algo enfrente diferente, alguna actividad, algún deporte o algo, y ya no asistimos. No, hay que crecer en nuestro amor a Dios para ver la importancia que tiene para nuestras vidas, que verdaderamente con vistas a nuestra salvación es esencial el ir a misa con amor, el participar fielmente de la Eucaristía, porque esta participación en la Eucaristía es la que nos va formando en otros Cristos. Somos llamados a ser como Jesucristo. Por medio del bautismo somos sumergidos en su muerte, participamos de su muerte, así como también saliendo de las aguas bautismales es un anticipo de esa participación que anhelamos en su resurrección. El punto de la vida cristiana, hermanos y hermanas, es entonces el ir caminando, el ir peregrinando hacia nuestra morada celestial, paso a paso. Caemos, nos levantamos, pero irnos moldeando de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, de acuerdo al corazón de Cristo. Y entonces por eso la misa es tan esencial para nosotros, porque ahí es donde expresamos nuestra fe, que creemos en Dios, que creemos en un Dios que nos ama, en un Dios que nos libera, en un Dios que nos perdona, en un Dios que nos ama a tal punto de que nos ha dado a su Hijo único para salvarnos. Y por eso estamos agradecidos, por eso tenemos la Eucaristía, participamos en esta Eucaristía, esta acción de gracias, este acto de gratitud que debemos de tener todos y debemos de vivir siempre en nuestro corazón. Gratitud porque tenemos salvación en Cristo, porque tenemos la esperanza de la vida eterna, porque el sufrimiento, la enfermedad y la muerte de la cual estamos sujetos aquí en este mundo no han triunfado, las ha derrotado nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos y hermanas, muchísimas gracias por haber compartido estos momentos con nosotros. Les recuerdo de acompañarnos cada viernes a la 1 de la tarde, hora central, en su programa El Gozo del Evangelio. Se despide de ustedes afectuosamente en Cristo, nuestra Madre Santísima, Juan Carlos Moreno. Que tengan un muy buen fin de semana. Hasta la próxima. Esto fue El Gozo del Evangelio, un programa producido y conducido por la Oficina de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Galveston-Houston. Los esperamos la próxima semana. Anunciaremos con nuestra vida y nuestra palabra